La desesperada huida de Igor a través del bosque no fue una simple carrera. Fue un éxodo. Aterradora, donde cada paso se perdía en el vacío de la razón, arrastrado por un pánico que invadió cada fibra del cuerpo, cada rincón de la mente. No había ningún destino, solo él. Necesidad visceral de escapar de la pesadilla que su equipo había despertado. Y. Todo empezó tan banalmente, tan cotidiano, que ahora parecía una cruel ironía de destino. Se conocían desde hacía años, André, Kirill, Stas, Sergei y el propio Igor. Hombres hechos. Exitosos, cada uno con su propia trayectoria, algunos con negocios prósperos después de la servicio militar, otros se consolidaron en carreras posteriores a la universidad. ¿Pero qué hacen los? Una cosa era una sed insaciable de lo desconocido, una obsesión por rasgar el velo de lo desconocido. Realidad y toparse con lo inexplicable. No eran turistas corrientes aquellos que se contentan con caminos trillados, hogueras y cantos alrededor del fuego. Ellos cazaron el anómalo, lo que desafía la lógica, lo que te eriza la piel y te corta la respiración. Su trabajo comenzó en oscuros foros de Internet, donde entusiastas como intercambiaron teorías y coordenadas de lugares que el mundo ignoraba o temía. Stas era un maestro de la investigación, dotado de un agudo olfato para lo misterioso, como bromeó él mismo. Reunidos en su casa, el grupo analizó cada detalle, cada pista dudosa, como detectives ansiosos por un caso que valga la pena. Esta vez no fue diferente. En medio de montañas de información contradictoria y relatos fragmentados, Stas desenterró algo en un rincón remoto de la taiga siberiana. Los datos eran vagos. Extremo, rocas que desafiaron la física, árboles que desaparecieron sin dejar rastro. Fenómenos que rayaban en lo sobrenatural. Había rumores de desapariciones, de objetos que se movían solos, de una cosa que habitaba esos lugares. Pero nada concreto. Ningún testimonio sólido, solo ecos de historias transmitidas desde el boca a boca, distorsionado por el tiempo y el miedo. Justo el tipo de enigma que los atraía como polillas a la llama. Las últimas expediciones habían sido decepcionantes, solo senderos extenuantes. Noches de insomnio y el sabor amargo del aburrimiento. Ni entidades ni portales, nada. Eso justifica el riesgo. La rutina los consumió y la falta de adrenalina los dejó inquieto. Por eso, cuando Stas presentó el nuevo track, la decisión fue unánime, es hora de ahondar en ese misterio. El final de agosto con su tiempo seco y sus días. Durante mucho tiempo parecía el momento perfecto. Después de horas de vuelo, autobuses abarrotados y un último viaje en un transporte que la mayoría parecía una reliquia andante, llegaron a su destino, un pueblo olvidado por los tiempo, escondido en el borde del bosque. Casas de madera oscurecidas por el tiempo. Cercas podridas tragadas por la vegetación, un río que serpenteaba como un abrazo melancólico. A lo lejos, rocas cubiertas de vegetación milenaria, como centinelas de un antiguo secreto. Ahí es donde querían llegar, pero primero necesitaban de información y un techo donde pasar la noche. La plaza central, si así se pudiera llamar, era un espejo del abandono. Tiendas tapiadas, bancos de madera desgastados y un grupo de mujeres mayores que los observaban con curiosidad mezclada con desconfianza. André, con su don de convencer hasta al más escéptico, después de todo, no fue casualidad que dirigiera una equipo de ventas de una multinacional, avanzó con una sonrisa encantadora. Buenas tardes, señoras. No habría un rincón por el que pasaran 5 viajeros cansados. ¿Por la noche? Y si es posible, algo de historia local para entretenernos, dijo en un tono gentil de alguien que sabe que el primer paso es ganar confianza. Una de las mujeres, al ver las armas guardadas en las mochilas de 2 del grupo, levantó las cejas. Unos cuantos cazadores o pescadores más, ¿no? Estas tierras son buenas para eso. Todo el mundo viene después de los trofeos, comentó, mientras los demás coincidían con la cabeza. En realidad no, intervino Kirill, cada vez más reservado. Estamos buscando algo diferente.
Las mujeres intercambiaron miradas. Entonces André insistió con la mirada de quien no acepta una. No por respuesta. ¿Alguien aquí podría mostrarnos un lugar donde quedarnos? Un tal Petrovich, dicen. ¿Quién es el hombre adecuado? Los rostros de las mujeres se iluminaron con una sonrisa de complicidad. Ah, Petrovich. Vive solo en esa casa grande al final de la calle. Él era un guardián. De estas tierras desde hace años, conoce cada piedra, cada sendero. Si quieres historias es con sí mismo. Y si preguntas correctamente incluso te mostrará los caminos de los animales. Explicó uno de ellos, señalando el final del camino de tierra. Pero fue Sergei, siempre impaciente, quien lanzó el anzuelo que cambiaría el rumbo del conversación. ¿Y estos, lugares extraños? Escuché que aquí pasan cosas que no pasan. Tener una explicación. Petrovich debe saberlo, ¿verdad? El humor cambió instantáneamente. Las mujeres palidecieron como si una sombra había pasado por encima de ellos. Chicos, sois jóvenes, llenos de vida, dijo uno con voz temblorosa. No. Meterse con eso. Cazar, pescar, disfrutar de la naturaleza. Petrovich mostrará él. Los mejores lugares, seguros, sin peligro. No persigas fantasmas. Estas, que hasta entonces había estado observando en silencio, ya no pudo soportarlo más. Se acercó. Nos agradeció con un gesto y pidió indicaciones precisas. Una de las mujeres señaló. Al final de la calle, donde se alzaba sola la última casa. Es ese de allá. Pero piensa bien en lo que haces, advirtió, mientras los ojos del otros siguieron los pasos de los desconocidos con una mezcla de lástima y presentimiento. Siguieron el camino lleno de baches donde el asfalto, si es que alguna vez lo hubo, estaba rendido al tiempo. A cada paso, la sensación de que estaban cruzando un frontera, no solo geográfica, sino entre lo conocido y algo mucho más oscuro. El aire estaba pesado, cargado de advertencias tácitas. Petrovich los estaba esperando. Y con ello, tal vez, las respuestas que buscaban, o una. Advirtiendo que ya era demasiado tarde. El camino terminaba tras 3 casas en mal estado. Más allá de ese punto, el camino se volvió de tierra, apenas disimulado por las piedras rotas arrojadas al azar, como si alguien en algún momento hubiera intentado domesticar la naturaleza. Pero se rindió cuando se dio cuenta de la inutilidad del esfuerzo. La calle era más larga de lo que parecía. A primera vista, y cuando finalmente llegaron a la última puerta, el cansancio ya los pesaba sobre los hombros. El viaje había sido largo y cada paso en esa tierra extraña parecía absorben su energía como si el suelo mismo resistiera su presencia. Los chicos dejaron sus mochilas junto a la puerta de madera carcomida y Andrei golpeó con los nudillos la rejilla oxidada, sin atreverse a entrar. Allende. Un ladrido furioso resonó, gutural y amenazador, como si la bestia sintiera algo más allá del olor de los extraños. Esperaron inmóviles mientras el sonido de pasos arrastrado más cerca del interior del patio. Luego un clic seco, una puerta golpeando en algún lugar en la parte trasera de la propiedad, precedió al crujido de la puerta abriéndose. Ante ellos se encontraba un hombre de constitución robusta, cuyos años parecían haber tallado profundos surcos en su rostro sin borrar la fuerza que aún emanaba de sus gestos. Los ojos astutos y desconfiados escudriñaron al grupo con calculada lentitud. Como si midiera no solo tus intenciones, sino algo más intangible. Thrapswit saludó a los chicos, forzando sonrisas cansadas en sus rostros. Labios secos. Iván Thrapswit, respondió el hombre con voz áspera como la corteza de un árbol. Viejo. Su barba gris, maltratada por unos dedos que la rascaban en un gesto. Evaluando distraídamente, no ocultó la sonrisa irónica que apareció en su labios. Cheto Nadar. Eres Petrovich, ¿no? Andrei dio un paso adelante asumiendo el papel de portavoz. Nos dijeron que lo buscáramos. Necesitamos un lugar donde pasar la noche y quizás alguna información sobre la región. Pagaremos, por supuesto.
El hombre dejó escapar una risa baja, casi un gruñido, mientras sus ojos se deslizaban. A Kirill y Sergei, notando las formas enfundadas que destacaban en la espalda. ¿De ellos? Para mí solo soy Petrovich. Pero para ti, hizo una pausa teatralmente como si. Saboreé el peso de las palabras. Soy Semyon Petrovich. Volvió a rascarse la barba, moviendo sus gruesos dedos con la paciencia de quien ha visto demasiado. Darse prisa. ¿Y qué trajiste ahí? Preguntó inclinando su. Dirígete hacia las armas. Andrei abrió la boca para responder, pero el anciano ya agitaba la mano, como si él. La pregunta era retórica. Está bien, está bien. Entra. Todos vienen aquí por la misma razón, al final de cuentas. Dio vuelta y vuelta, dejando la puerta abierta en silenciosa invitación. Esto es una especie de pensión. Quien me busca acaba parando aquí. Los chicos intercambiaron miradas rápidas antes de tomar sus cosas y entrar. El patio era grande y el perro, una bestia de pelaje espeso y ojos amarillos. Se retiró a la perrera con un gruñido final, mirándolos desde allí con curiosa curiosidad. Que rayaba en el desdén. La casa, sorprendentemente grande y acogedora, exudaba un cálido olor a madera envejecida por el sol. Semyon Petrovich los condujo a través de un pasillo a una habitación espaciosa, donde las paredes de troncos secos parecían respirar. Viejas historias. Ponte cómodo. Señaló dos puertas entreabiertas revelando habitaciones. Pequeño pero ordenado con un mimo que contrastaba con la rudeza del exterior. Estos son tuyos. Igor, el más joven del grupo, miró a su alrededor con una mezcla de admiración y malestar. ¿Vives solo aquí? El anciano suspiró y dejó caer los hombros como si llevara el peso de los recuerdos. Demasiado. Hace años que. La mujer se fue, los niños se dispersaron, y yo volví para terminar mi días donde todo empezó. Una sonrisa amarga asomó a sus labios. Ahora solo somos yo y él. Bajira, dijo saludando al perro, quien respondió al nombre con un movimiento casi humano en la cabeza. Ella y yo recibimos gente como tú de vez en cuando. ¿Cuándo? Los chicos dejaron caer sus mochilas al suelo con un ruido sordo y se arrojaron al suelo. Sobre los amplios estantes de madera que servían de bancos a lo largo de la pared. Después. Ponerse de acuerdo sobre el precio, un trato rápido y sin regateos como si todos sabían que el pago real vendría más tarde, aceptaron agradecidos el invitación a la banja. Los planes para el día siguiente podrían esperar, por ahora. El calor del vapor y la promesa de una cena casera eran refugios bienvenidos. Fue en la mesa, mientras servía platos humeantes de patatas y carne, donde Semyon Petrovich finalmente rompió el silencio con la pregunta que todos temían. Entonces, ¿qué trae a chicos como tú por aquí? Estas que hasta entonces había observado al anciano con una intensidad casi depredadora. Dejó caer el tenedor en el plato con un golpe. No somos cazadores, si eso es lo que estás pensando. Su tono fue cuidadosamente neutral, pero sus dedos se apretaron en el borde de la mesa. Las armas son precaución. Y comida si la necesitas. Hizo una pausa con los ojos fijos en su anfitrión. Pero. Oímos algo inusual en estos lugares. El efecto fue inmediato. Semyon Petrovich se levantó tan bruscamente que su silla crujió contra el suelo de madera. ¿Madera? Sus ojos, antes simplemente astutos, ahora ardían con una urgencia apremiante. Lo que heló la sangre de los chicos. Mañana sal de aquí. La voz era un corte seco sin espacio para discusión. Hoy no los tiro a la calle por la noche, pero al amanecer te quiero lejos. Lejos. Andrei intentó protestar, pero el anciano lo ignoró y recorrió al grupo con una mirada que los hizo. Lo redujo a los niños atrapados en una mentira peligrosa. Iskateli, maldito seas. Escupió la palabra como un insulto. ¿Dónde diablos? ¿Recibiste esta información? ¿Cuántos ya han desaparecido aquí? Ya no lo sé. Contar. Igor, que hasta entonces había permanecido en silencio, sintiendo el miedo invadiendo su
Garganta como bilis, no pudo contenerse. Pero ¿podrías al menos contarnos qué está pasando? Tu voz. Temblaba y lo odiaba, pero la curiosidad era más fuerte que el orgullo. ¿Por qué? Nadie vuelve. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso. Las bifurcaciones se detuvieron a mitad de camino. Camino de la boca. Los ojos de Semyon Petrovich se cerraron por un instante como si estaba reuniendo fuerzas o decidiendo si valía la pena. Cuando volvió a hablar, su voz era baja, ronca, como si estuviera arrancando palabras de un pozo profundo. ¿De verdad quieres saberlo? Preguntó mirando a cada uno de ellos como si. Mide tu capacidad para soportar la verdad. Te lo diré. Pero no te acerques. De eso. Vete mientras puedas. Cerrar los ojos no borra lo que ya has visto. Y el viejo lo sabía. Empezó hace mucho tiempo. O tal vez simplemente continuó. Suspiró pasando él. Se pasó la mano por la cara como si pudiera borrar los recuerdos que se aferraban allí. Existen lugares en este mundo donde vaciló buscando palabras, donde las cosas. Los oscuros encuentran grietas para escalar. Diferentes personas, diferentes nombres. Pero siempre la misma hambre. Señaló la ventana, donde la oscuridad más allá del cristal parecía más espesa, como si algo la vigilara. Mira esas rocas, allá más allá del bosque. Su mano tembló levemente. Ella. No diré dónde exactamente. Yo nunca me acerqué lo suficiente. Uno. Se le escapó una risa amarga. Cuando era guardabosques, esa sección era mía. La gente siempre terminaba allí. Los envías al este aparecen en el oeste. Como si algo los llamara. Sus dedos tamborilearon sobre la mesa, marcando el ritmo de una historia que dolía contar. Nuestros antepasados lo sabían. Cada 50 años, 12 hombres de la alrededores, los más fuertes, los más dispuestos, iban allí. Y nunca regresaron. Bajó la voz como si temiera que las paredes lo oyeran. Dicen que lo sostuvieron. Con sus vidas. Con algo más. ¿Sacrificio? Susurró la palabra ardiendo en sus labios. Dobrovolno. Enfatizó el anciano negando con la cabeza. Nadie fue obligado. Solo. Quien eligiera iría. Porque solo una oferta voluntaria tiene poder suficiente para. Hizo un gesto como si buscara una palabra que no existía en ningún idioma. Para cerrar la puerta. El silencio que cayó fue de esos que te duelen los huesos. Incluso Andrei, siempre listo. Con una broma, permaneció en silencio con los dedos blancos alrededor del cristal. ¿Y ahora? Preguntó finalmente Andrei con voz ronca. Todavía sucede. ¿Eso? Semyon Petrovich lo miró con una mezcla de lástima y desdén. ¿Crees que hoy en día alguien se ofrecería como voluntario? Su risa era un sonido vacío. Todo el mundo está demasiado ocupado contando dinero o mirándose al espejo. ¿Y él? Lo que queda, volvió a mirar a la ventana, los que saben se han ido. Hacia. Los pueblos desaparecieron. Ya no quedaba nadie tragó con fuerza, para alimentar el hambre. Y si nadie más va comenzó Igor, pero su voz se apagó. Algo tiene que retenerlo. El anciano se levantó bruscamente como si él. La conversación lo agotó. No sé qué. No sé cómo. Pero lo siento. La tierra lo sabe. Golpeó la mesa con las palmas, haciendo temblar los platos. Llega. Su voz recuperó su dureza inicial. Más patatas, la comida se enfrió. Mientras hablábamos. Los chicos asintieron automáticamente, pero ya ninguno tenía hambre. Comieron en silencio, masticando más por obligación que por placer, mientras él. Las palabras del anciano resonaron en sus mentes como un presagio. Una hora más tarde, cuando se retiraron a sus habitaciones, el peso de lo que habían oído. Era una presencia física entre ellos. Dormieron mal, en todo caso. Y cuando el sol. Cuando empezó a amanecer,
se despertaron con la sensación de que algo había cambiado, no solo en ellos, sino en el aire mismo. Semyon Petrovich los encontró en la cocina, ya de pie con los ojos hinchados como si también había pasado la noche en vela. No preguntó si todavía tenían intención de irse. No era necesario. Te mostraré algunos buenos lugares para cazar y pescar, dijo como si la conversación. Lo de anoche nunca había sucedido. Quédate aquí. La taiga es generosa con que sepa respetarlo. Pero mientras los niños se preparaban, cargaban sus mochilas con deliberada lentitud, el anciano permaneció en el balcón, observando el horizonte. Las estrellas se habían apagado y la luna, pálida, todavía se cernía sobre las montañas. Distante. En algún lugar más allá de esas rocas, una poderosa corriente seguía su curso. Por supuesto, indiferente a los miedos de los hombres. Indiferente a todo. Excepto, tal vez, por el hambre que le esperaba. El anciano no imaginaba que, mientras él permanecía inmóvil en el porche, los niños, después de un rápido consejo entre ellos, tomaron una decisión muy diferente. Perdiendo el tiempo, todo el grupo se dirigió hacia el bosque, que comenzaba un poco más allá. Desde el vallado bajo del terreno. Junto a Petrovich corría su perro, un laika de temperamento sorprendentemente dócil. Los jóvenes avanzaron entre risas y bromeaban, intercambiaban chistes que resonaban en el aire húmedo de la mañana. Solo Igor y estas permanecieron en silencio, absortos en pensamientos que no compartían con nadie. Pasaron las horas mientras deambulaban por senderos apenas perceptibles, visibles solo ante los ojos experimentados de Petrovich. La energía inicial se desvaneció. Las conversaciones cesaron, reemplazados por el sonido rítmico de botas hundiéndose en la tierra blanda. El cansancio ya pesaba sobre sus hombros cuando por fin, el anciano anunció, de frente el refugio prometido. Un lago de aguas cristalinas, lleno de peces, donde podrían descansa y repone fuerzas. Y entonces, como si la propia taiga hubiera oído la promesa, los árboles se abrieron. Ante ellos una visión que les robó el aliento, una palangana de agua azulada, tan clara que las nubes se deslizaban por su espejo sin perturbar la superficie. El bosque lo rodeó como un muro verde, dejando solo un generoso claro a un lado. ¿Dónde estaban? Sin dudarlo, dejaron caer sus mochilas, se quitaron las camisas sudadas y se arrojaron al agua fría. El sol de agosto quemaba la piel y el baño era una relieve casi sagrado. Después de saciarse de nadar, comenzaron a montar el campamento. Sergei y Kirill, acompañado de Petrovich, fue en busca de caza para almorzar. Mientras los demás estaban ocupados organizando el espacio. Los disparos resonaron poco. Más tarde los cazadores regresaron triunfantes, llevando 2 patos salvajes. La emoción por la presa anuló incluso las advertencias del anciano, la taiga no le gusta el ruido, pero insistió como si sintiera algo que aún no habían pudieron ver. La cena, preparada sobre brasas, calmó los ánimos. Con el estómago lleno y mientras el fuego crepitaba, la conversación inevitablemente volvió a lo que los trajo aquí, misterios que escondía la taiga. Petrovich, con los ojos fijos en la orilla opuesta del lago, habló en voz baja, como si temiera ser escuchado por alguien más que ellos. Escuchen, muchachos. De ahora en adelante no lo harán. Este lugar es seguro. Si un animal decide aparecer, puedes manejarlo, después de todo, es la taiga, suceden cosas. Pero lo que podría haber allí, nadie lo sabe. Y no es necesario que lo sepas. ¿Cuánto tiempo nos quedaremos? Preguntaron, intercambiando miradas. 5 días, quizá más, quizá menos. Hasta que se acaben los suministros. El anciano asintió como si ya hubiera esperado esta respuesta. Entonces está decidido. Me voy. Cuidado con el fuego, quemarse aquí es la muerte. Bien. Con un silbido a la perra, desapareció entre los árboles, dejando atrás solo el eco de tus pasos. ¿Y ahora?
André se levantó bostezando y se acercó al agua. Pasamos la noche aquí. Mañana temprano continuamos nuestro viaje. Todos estuvieron de acuerdo. El resto del día transcurrió en una calma engañosa. Ninguno ruido más allá del canto de los pájaros en el dosel, el salto ocasional de un pez en la superficie del lago. La noche caía lentamente envuelta en sombras. Kirill se despertó sin motivo aparente. El silencio era tan denso que parecía sólido. Se apagó. Sacó el saco de dormir, teniendo cuidado de no despertar a los demás, pero pronto notó que faltaba alguien de la tienda. La luna casi llena lo iluminaba todo con una luz brillante. Plata. Y allí, a la orilla del agua, una silueta inmóvil. Se acercó en silencio. Era Stas. No puedes dormir. Susurró. El amigo tardó un poco en responder, con la mirada fija en la orilla opuesta. ¿No sientes nada? Kirill siguió su mirada. Al otro lado solo había oscuridad, los árboles tan quietos como centinelas. ¿Qué? Esta presencia. Como si algo nos estuviera mirando. Y no es un animal. ¿Y él? Silencio. Demasiado. Hasta los grillos callaron. Kirill sintió un escalofrío. Estas no era del tipo que inventaba cosas. Podría ser el viento. O un lobo. No. La voz de su amigo era firme. Mi intuición nunca me ha engañado. Hay algo. Allá. Y no es de aquí. Un largo silencio. Después Kirill tomó una decisión. Turnémonos para vigilar. Toma las escopetas. Y echar más leña al fuego. Stas asintió, aunque sabía que no sería posible encender ninguna llama. Suficiente. Pasaron la noche en alerta, cambiando de posición cuando el cansancio se apoderaba de ellos. Pero el alba llegó sin incidentes, como si los temores de la noche hubieran desaparecido. Solo sombras de la imaginación. El sol pintó de oro las copas de los árboles y el lago. Volvió a brillar, inocentemente. Stas se frotó los ojos, todavía atontado por el sueño interrumpido. Buenos días, saludó Igor, riendo. Parece que te quedaste dormido mientras estabas de servicio. Sí, Stas se estiró forzando una sonrisa. Debió simplemente estar cansado. Pero cuando sus ojos volvieron a la orilla opuesta, el alivio duró poco. Kirill, que acababa de salir de la tienda, también miró hacia arriba. Todo parecía normal, pájaros. Insectos, el sonido del agua. Demasiado normal. Tenemos que decírselo a los demás, murmuró Kirill. Stas negó con la cabeza. ¿Para qué? Sonaremos como locos. Y así en silencio comenzaron a desmantelar el campamento. Las rocas que buscaban no parecían acercarse más. Los altos árboles oscurecieron el vista y el GPS, inútil durante mucho tiempo, no fue de ayuda. Pero el sol y la experiencia los guiaron. Bordearon el lago y se sumergieron de nuevo en la taiga, siguiendo lo que parecía un sendero abandonado. El silencio era ahora un peso. Caminaron durante horas. La vegetación se cerró a su alrededor, obligándolos a seguir su camino. Entre arbustos y ramas bajas. Hasta que finalmente el bosque se fue aclarando. El terreno comenzó a descender, suavemente, y pequeños riachuelos se cruzaron en su camino, señales de que el diluvio prometido estaba cerca. Más adelante hay un claro, anunció Sergei señalando. Podemos parar. La fatiga habló por todos. Incluso los más conversadores, como André, no tenían fuerzas para bromas. Solo Stas permaneció tenso, sus ojos saltando de sombra en sombra. Como si esperara que algo o alguien apareciera en cualquier momento. Kirill se dio cuenta. Se acercó cuando los demás siguieron adelante. ¿De nuevo?, preguntó en voz baja. Stas apoyó la mano sobre un tronco y respiró hondo. No sé. Solo sé que su voz se apagó. Que no deberíamos haber venido. Tenemos que salir de aquí ahora. Stas presionó los dedos contra el maletero con la voz ronca. Urgencia. ¿No te has dado cuenta?
Volvió el silencio. Y no es un silencio cualquiera, es. Ese silencio. El sol está alto, Kirill. Arriba. ¿Dónde están los pájaros? ¿Las ardillas? ¿Qué maldito insecto es ese? Esto no es un bosque. Es un trago. Seco como si la siguiente palabra pudiera evocar algo peor. Un lugar equivocado. Kirill miró a su alrededor con los músculos tensos. El aire era pesado, espeso como el almíbar. Cada hoja inmóvil, cada sombra alargada parecía una advertencia. Tenemos dos opciones, murmuró calculando distancias con la mirada. Atrás o seguir. Y al volver gastaremos las últimas fuerzas en lo que ya sabemos, nada. Más adelante señaló un claro entre los árboles, parece haber una abertura. Quizás agua. Descansamos, repostamos y decidimos. Estas apretó los dientes pero asintió. No había lógica en discutir. No cuando él. El instinto aulló al correr. Vamos. Antes de que los demás desaparezcan de la vista. Aceleraron el paso, atraídos por los gritos emocionados de sus amigos. El alivio fue físico. Cuando vieron el lago, pequeño, redondo como un espejo abandonado en el suelo. De la taiga, sus aguas oscuras reflejan el cielo despejado. Al margen, los demás ya habían dejado caer sus mochilas, tumbados sobre la hierba como soldados después de una batalla. Sergio, eternamente hambriento, se levantó de un salto frotándose las manos. Almuerzo, maldita sea. Y salió a recoger ramas secas para el fuego como si el mundo no solo había temblado bajo sus pies. Comieron en compacto silencio, la comida pesaba en sus estómagos como plomo. Entonces el lago se los tragó, se sumergieron, nadaron, dejaron que el agua les lavara el sudor y polvo del camino. Incluso estás con los ojos cerrados y el rostro vuelto hacia el sol, parecía. Para relajarse. Por un momento fue casi posible olvidarlo. Hasta que se sentó. Kirill vio el momento exacto en que los músculos de su amigo se tensaron, sus dedos cavando en la tierra. Estas barrió el claro con mirada febril, como si los árboles tenía dientes. ¿Qué fue? Igor se cruzó de brazos, estudiándolo con una sospecha que ya no existía. Intenté ocultarlo. Ustedes dos han estado susurrando desde anoche. ¿Qué realmente sucedió? Kirill intercambió una mirada con estas. Ya no había forma de retrasarlo. Nada que podamos probar, esta se rascó la nuca y la voz desapareció entre sus labios. ¿Dedos? Solo sensaciones. Como si algo respirara con nosotros. Como si él. No estábamos solos. André, que hasta entonces había estado observando en silencio, se golpeó los muslos con las manos con entusiasmo. Pues entonces es perfecto. Acampemos aquí. Mira el lugar, hombre, hizo un gesto. Al lago, a la suave hierba, al tranquilo cielo azul. Descansamos, mañana pescamos temprano. Continuamos nuestro viaje. No es que tengamos prisa. Su sonrisa murió cuando vio las expresiones de Kirill y estas. ¿Que no sabemos? Igor apretó los puños. Habla rápido. Esta suspiró larga y temblorosamente. ¿No lo sientes? Esta presión. Como si alguien estuviera mirando. No de lejos. Desde adentro. Bajó la voz. Y el silencio. No es normal. No los animales. Se quedan así. Es como si supieran algo que nosotros ignoramos. Sergio, que hasta entonces masticaba pensativo una ramita, dijo. Así es. Yo también lo noté. No es un pájaro. Ni un ruido. Escupió al suelo. Esto no es taiga. Eso es algo más. El aire se congeló. El juego había terminado. ¿Y ahora? Igor miró a Kirill, quien examinó el claro como si fuera un tablero de ajedrez. Las opciones eran pocas. Todo mal. Acampamos, decidió finalmente. No tenemos fuerzas para volver. Y estamos casi en el objetivo.
Sostuvo la mirada de estas. Pero miramos. Turnos. Armas a mano. Si supiéramos de qué armarnos, murmuró estas, en voz tan baja que solo Kirill escuchó. El sol empezó a ponerse. Montaron la tienda en silencio, los gestos mecánicos, los miradas furtivas a la línea de árboles. Igor y Kirill pescaban cerca de la orilla, sin alejarse. La cena, una espesa sopa de pescado, se comió alrededor del fuego. El fuego demasiado alto, las llamas bailando como si intentaran alejar algo. Amontonaron leña para pasar la noche. Cuando se acostaron, la taiga ya era una pared negra. Solo el lago brillaba, un ojo plata bajo la luna. El primer turno de guardia fue con Igor. Se sentaba junto a las brasas, avivándolas de vez en cuando. El silencio era tan denso que parecía posible oírle respirar. Luego, al otro lado del lago, cayó la oscuridad. Emocionado, Igor se quedó helado. No fue el viento. No eran animales. Era como si la sombra misma estuviera latiendo. Espesamiento en puntos específicos, como pintura que se esparce en agua. Un zumbido. El sordo se arrastró hacia él, no un sonido, sino una vibración, como si algo inmenso estaba arrastrándose bajo tierra. Despierta, siseó sacudiendo la tienda. Ahora. Los demás salieron presa del pánico, cogiendo cuchillos y el rifle de Sergio. Igor señaló él. Orilla opuesta, donde la oscuridad parecía viva. Allá. Algo respiraba al otro lado. Algo que no debería existir. Y entonces, detrás de ellos, en su propia orilla, el suelo tembló. Estas dio un paso adelante intentando distinguir algo en la espesa oscuridad. Si solamente. Apareció la luna, refunfuñó Sergio entre dientes, como si el cielo debiera obedecerle. Él. No, ella está ahí, murmuró estas con los ojos entrecerrados, mientras el crujido de las ramas rotas que había delante delataban un movimiento hacia ellos. Allí algo se movió. 1. 2. No puedo decirlo. Se volvió hacia Kirill en voz baja, urgente. Kirill. Aquí. La respuesta llegó apagada, como si el aire se tragara las palabras. Minutos más tarde una silueta familiar emergió de entre los árboles. Kirill, su rostro marcada por el cansancio. Demonio, ¿cómo te encontré? Jadeó, mirando alrededor. Solo entonces se dio cuenta, faltaban dos. Fue Andrei quien gritó. Preguntó. Voz ronca de preocupación. ¿Dónde está? ¿Y Igor? No lo sabemos. Estas negó con la cabeza. Todos perdimos en esta mierda. ¿No te topaste con Igor? Una grieta seca a la derecha. Kirill se quedó helado, con los músculos tensos. Nadie respondió. Necesitamos encontrar a Andrei. La voz de Sergio rompió el silencio, áspera. Él. Puede que esté tumbado, roto, esperándonos. ¿Alguien recuerda de dónde venimos? Estas cerró los ojos por un segundo, como si la memoria fuera un mapa que podría obligarlo a aparecer. No tengo idea de a dónde ir. Solo sé que no es al revés. ¿Y Igor? Insistió Kirill, pero estas ya se había dado la vuelta, decidió. Primero Andrés. Si no llegó aquí y gritó, está herido. Nos necesita. Sus ojos se posaron en Sergio. ¿Dónde está la escopeta? Sergio bajó la cabeza, avergonzado. Perdí. La funda quedó atrapada en una rama. Cuando corrió. Lo tiré. Mañana miraré. Mañana puede que sea tarde. Estas escupió las palabras. Ahora solo tenemos cuchillos. 2. Cuchillos contra esto. No terminó la frase. No era necesario. Decidieron dirigirse hacia el grito de Andrei. Después de una breve y tensa discusión. Eligieron un camino, o lo que pensaban que era un camino, y comenzaron a arrastrarse entre la densa vegetación. Las ramas arañaron la piel, las raíces. Intentó derribarlos. Al menos tomamos la dirección correcta, refunfuñó Kirill al
Divisar un rastro de arbustos aplastados, claramente dejados por ellos mismos en él. Huida desesperada. Otro crujido bajo los pies. Esta vez, sin embargo, no fue el miedo lo que los acompañó. Estaban juntos. Eso debería ser suficiente. Si tan solo Andrei estuviera bien. Sí. Si encontramos a Igor. Si salimos de este maldito bosque, pensó estas. Mientras la luna, finalmente libre de las nubes, arrojaba rayos plateados entre las ramas. Caminaron durante lo que pareció una eternidad. El lago había quedado atrás en cuestión. Minutos durante la fuga, pero ahora cada paso era una lucha. A veces. Una rama rota confirmó que estaban en el camino correcto. Está cada vez más claro. Observó Kirill, y era cierto, la luz de la luna se filtraba con más fuerza, revelando detalles. Antes invisibles. De repente Kirill se detuvo tan bruscamente que Sergio chocó contra él. ¿Qué fue? ¿Tú? ¿Viste algo? Esta se acercó. Más adelante se abrió un pequeño claro, casi imperceptible. Nodo. En el suelo, la hierba estaba arrugada, como si alguien hubiera rodado, o luchado, allí. Los tres se agacharon, escaneando el suelo con los dedos en busca de pistas. Había algo mal en ese lugar. No eran huellas, no eran marcas de animales. Era como si el suelo había sido destrozado. Mierda. La voz de Sergio rompió el silencio. Retrocedió de repente y le estrechó la mano. Entre sus dedos algo brillaba a la luz de la luna. Kirill y ésta se acercaron. Era una espada ancha y familiar. Es de Andrei. Estas lo reconoció al instante. Él nunca se separó de esto. Hacer. Cuando salimos de la tienda, lo tenía en la mano. Yo vi. ¿Y dónde está? Kirill llamó a Andrei en voz baja, 1, 2 veces. Ninguno. Respuesta. Solo el viento silbando entre los árboles. Tal vez volvió al campamento, sugirió estas, más para sí mismo que para otros. No estamos muy lejos. Intentémoslo. No les llevó mucho tiempo encontrar el rastro de arbustos aplastados, claramente trazados por Andrei en su fuga. Nadie recuerda este lugar cuando corremos, murmuró Kirill. Debe haber pasado por aquí más tarde. Siguió un pesado silencio. Todo el mundo lo sabía, si Andrei no estaba allí y no había. Respondió que solo quedaban 2 posibilidades. Y ninguno de ellos era bueno. Avanzaron con extrema precaución, calculando cada paso. Estas no podía dejar de mirar hacia atrás como un animal herido que presiente al depredador antes de verlo. Kirill se dio cuenta. ¿Escuchas algo? No. Pero lo siento. Estas no apartaba la vista de la oscuridad. Como si algo fuera. Espera. Llegaron a la orilla del lago antes que los demás. La tienda estaba abierta, el fuego se redujo a las brasas moribundas. No había señales de Andrei. Sergio miró el agua negra, la línea oscura del bosque al otro lado. Parecía estar observándolos. Andrei. Llamó en voz baja, como si temiera despertar algo peor. Andrei, somos. Aquí. Contéstame, hombre. Por un instante creyó ver movimiento entre los árboles distantes. Pero entonces. Kirill y ésta salieron jadeando de entre los arbustos. ¿Nada? Preguntó estas, mirando dentro de la tienda. Vacío. Sergio tragó saliva. Necesitamos al menos recuperar nuestras cosas. Dinero, móviles. Ya estaba inclinado cuando se quedó paralizado, con los músculos rígidos. Algo ha cambiado. Rápidamente. Su voz era un gruñido. Corre. Ahora. No hubo discusión. El miedo los hizo retroceder por el camino que habían abierto. Pulmones ardiendo. Los ojos, ahora acostumbrados a la oscuridad, captaron formas que no debería existir, sombras que se desprendían de los árboles, columnas negras que surgieron de la nada, acompañados de un silbido húmedo, como si una tela se rasgara.
¿Qué es esta mierda? Kirill gritó mientras corría, sin esperar una respuesta. ¿Sabías qué? Nadie tenía uno. Se lanzaron hacia las rocas oscuras a lo lejos, donde la promesa de un río de salvación los mantuvo en movimiento. La noche empezó a ceder, luz gris rasgando el horizonte. Ya casi llegamos, pensó Stas mientras Sergio tropezó con un tronco caído. Logró mantenerse erguido, pero fue suficiente. Del árbol más cercano, de ella brotó una maraña de filamentos negros, tan delgados como hilos de alambre. Pasaron por Sergio como agujas al rojo vivo. El grito que salió de él no fue humano. Stas y Kirill se detuvieron, con los rostros distorsionados por el horror. Vieron la carne de Sergio desaparecer, como si algo lo estuviera desgarrando de adentro hacia afuera, piel, músculos, huesos, todo siendo absorbido por esos hilos voraces. Sus ojos. Se encontró con el de ellos por un segundo, lleno de un terror tan profundo que se quemó. Correr. Fue todo lo que logró decir antes de que su voz se apagara. Suspiro húmedo. Ellos obedecieron. Irrumpiendo entre los arbustos, siguiendo huellas que ahora parecían las de otra persona. Mundo. Aquí. Hoy pasamos por aquí, reconoció Stas con la voz entrecortada. Aquí. Que encontré a Sergio. Los dos se detuvieron, jadeando, sus cuerpos temblando no por el esfuerzo, sino por lo que acababan de ver. Por lo que sabían, todavía los estaba persiguiendo. ¿Te diste cuenta? Kirill miró a su alrededor con los ojos muy abiertos. Silencio. Se detuvieron. O se alimentaron. Stas escupió al suelo. No quiero saber qué son. No quiero. No sé nada. Kirill lo miró pálido. ¿Y Igor? Stas cerró los ojos. Nosotros también lo perdimos. Stas se estremeció y recorrió con la mirada el claro como si esperara a que llegara el aire. Podría traicionar la presencia de algo oculto. Que Dios le dé la sabiduría de... No vengas tras nosotros, pensó con voz ronca mientras gritaba en un susurro tenso. Igor. Somos nosotros. Stas y Kirill. Un crujido agudo resonó delante casi imperceptiblemente, como si alguien lo hubiera pisado en una rama y congelado en su lugar. Los dos intercambiaron una mirada. Por favor, deja esto. No seas una trampa más. Stas se llevó los dedos a los labios y emitió un silbido. Breve y nítida, la señal que solo ellos reconocerían. Un código de supervivencia. Aprendí a través de noches de hoguera y risas, ahora acostumbrado a no morir. Otro chasquido. Esta vez más cerca. Algo o alguien se movió entre él. Árboles vacilantes como si calcularan cada paso. La tensión cortó el aire más nítidamente que cualquier cuchillo. Maldita sea, Igor. Kirill no pudo soportarlo más. Contéstame, maldita sea. Vamos. Desde aquí. Los pasos se acercaron arrastrándose, y en la penumbra del amanecer una silueta emergió, la camisa rota, los ojos vidriosos, el cuerpo tenso como un arco a punto de golpear. Es más. Igor. Pero no el Igor que conocían, parecía un fantasma, un eco distorsionado del amigo que se reía demasiado fuerte y siempre llevaba una botella de vodka barato en tu bolsillo. Igor. Kirill se abalanzó sobre él y lo agarró por los hombros como si pudiera devolverlo a la realidad. ¿Estás completo? Habla, maldita sea. El niño parpadeó lentamente como si despertara de un mal sueño. Su mirada vagaba entre ellos confundido hasta que se fija en algo más allá, o en nada. ¿Y Sergio? ¿André? Su voz salió áspera, quebrada. ¿Dónde están? Stas sintió el peso de la pregunta como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo explicar que tú? ¿Los amigos no eran más que gritos tragados por la oscuridad? Se han ido. Kirill fue directo, cruel en su honestidad. Y luego, entre dientes, mientras Igor todavía estaba intentando procesarlo, dijeron. Todo. Los aullidos que no eran de lobos.
Las sombras que se movían como seres vivos. Los cuerpos o lo que quedó de ellos. Siendo absorbido. Como si el propio aire los devorara. Igor escuchó en silencio, pero sus dedos se clavaron en sus brazos como garras. Cuando terminó, sacudió la cabeza y una risa seca escapó de sus labios. Corrí. Su voz tembló. Te perdí en la oscuridad. Escuché eso detrás de mí. Pero pensé que ustedes estaban por delante. Grité, pero nadie respondió. Él. Tragado secamente. Encontré una luz muy lejana. Pensé que era la salida. Pero no me moví de allí hasta que amaneció. Miedo a ser una trampa más. Su mirada se perdió. ¿Durmió? ¿O me desmayé? No sé. Estas no preguntó si los había visto. No era necesario. La forma en que Igor evitó mirar hacia atrás lo dijo todo. Encontraste el camino. Esta se volvió hacia la dirección donde su amigo había. Apareció su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Llévanos allí. Ahora. No hubo tiempo para el duelo. No había tiempo para nada más que correr. Avanzaban a un ritmo desesperado, con los pulmones ardiendo y las piernas pesadas. Como plomo. Cada paso era una apuesta contra lo que los perseguía, o contra lo que. Espera por ellos. Kirill, detrás, tropezó y recuperó el aliento sobre sus rodillas. Cuando levantó la cabeza, vio a Stas inmóvil, como un animal que presiente algo. Depredador. No. No. No, joder, ahora no. El pensamiento de Kirill fue un grito silencioso. Porque él también lo escuchó. Ese sonido. Ese crujido húmedo como de tela desgarrada, proveniente del fondo del bosque. Algo que no pertenecía a ese mundo y que quería pertenecer. Correr. Stas no esperó. Se disparó hacia la tenue luz que tenía delante, la promesa de salida, de salvación. Kirill obligó a sus piernas a obedecer, incluso cuando amenazaron con ceder. Cada paso era una agonía, cada respiración un cuchillo. Igor, al frente, se dio la vuelta solo una vez. Y lo vio. Kirill, detrás, tropezando con los ojos muy abiertos de puro terror mientras emergía. De árboles, no sombras ni animales, sino cosas hechas de oscuridad viviente. Extendiendo filamentos negros como telarañas pegajosas. Stas entendió de todos modos. Instantáneo, sin tener que mirar. El grito de Kirill atravesó el aire, un sonido que no era humano. Eso no podría ser humano. Y luego desapareció. No fue devorado. No fue arrastrado. Fue eliminado. Como una vela soplada por viento. Un segundo estaba ahí, al siguiente nada. Ni siquiera sangre. Sin descanso. Solo él. Eco de su grito cortado abruptamente como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo. Stas e Igor solo se detuvieron cuando sus pies se hundieron en la tierra blanda y abierta. 1. Ante él se extendía un inmenso claro bañado por las primeras luces del día. Y allí en el centro un círculo de piedras antiguas, alzadas como centinelas. Un brillo azulado. Latía débilmente entre ellos como un corazón cansado. ¿Es esto real?, murmuró Igor con la voz entrecortada. Stas no respondió. No pude. Porque en el mismo momento el suelo tembló debajo de ellos, suave como un suspiro. Y luego lo escuchó. No con tus oídos. Dentro de una voz, o algo que sonaba como una voz, resonó en sus mentes, cada vez más profundamente. Tan viejo como las piedras mismas. Has llegado. Y entonces lo supieron. Que no estaban solos. Que nunca lo fueron. La segunda voz resonó en sus mentes, lenta y deliberada, como si cada palabra fue grabado en el aire. Esta fuerza solo puede ser aceptada por la propia voluntad. Debes ofrecerte a ella. Sabiendo todas las consecuencias. Igor y Stas se volvieron hacia la espesura del bosque.
El viento había desaparecido, pero persistía el mismo sonido que habían oído por primera vez en la orilla del lago, un susurro que no pertenecía a hojas ni a animales. Algo que sí. Se acercó. El instinto les gritaba que corrieran, que escaparan de lo que no podían nombrar, sí. Era malvado, benévolo, claro u oscuro, no importaba. La ciudad de la cual tanto quería escapar en busca de paz, ahora parecía un refugio lejano, casi irreal, como si perteneciera a otra dimensión. Un lugar donde la gente vivía sabiendo que en algún rincón del mundo fuerzas antiguas despertaban hambrientas. No puedo soportar más esto, susurró Igor con las rodillas flaqueando. Cerró el ojos, hundió las manos en el cabello y se desplomó, como si el peso de lo invisible lo agobiara. Aplastado. Estas lo agarró por los brazos y tiró de él con urgencia. Levantarse. Necesitamos salir de aquí. Al otro lado del claro, lejos del bosque. Allá. Eso no nos llega. Igor intentó levantarse, pero le temblaban las piernas y se negaba a obedecer. Lo arrastró casi cargándolo en desesperación. Rápido, rápido. Algo parecía querer rodearlos, comprimir todo lo que existía en el claro, vivo o inanimado, en un único punto de aniquilación. En el centro del círculo de piedras, la espiral comenzó a formarse. Chispas multicolores bailaron, tejiendo remolinos. Iridiscente. Un olor extraño llenó el aire, fresco, eléctrico como el ozono antes. Una tormenta. Estas intentó hablar con Igor, pero los ojos de su amigo estaban vidriosos, perdidos en la oscuridad. Vorágine creciente. La espiral se expandió y ahora un fino rayo de luz emergió de su núcleo como un cono que brota de las entrañas de la tierra. El sol estaba saliendo. Los primeros rayos tocaron las rocas cercanas, iluminándolo todo con una claridad cruel. La luz dentro de la espiral palpitaba, como si luchara por alcanzar su potencia máxima, pero todavía no podía. A su alrededor, las sombras se retorcían. Vacilantes como si tuvieran miedo de tocar las piedras sagradas. Estas miró a Igor, su amigo apenas se encontraba en pie. Luego se volvió hacia él. Por donde llegaron, donde, más allá de los árboles, había aldeas, gente que vivía sus vidas ordinarias, nacer, amar, trabajar, ignorar que en algún lugar un mal silencioso espesaba sus raíces, dispuesto a devorarlo todo en un instante. Petrovich lo sabía. Él había advertido. Estas respiró hondo y dio un paso adelante, hacia el círculo brillante. Igor, levantando la cabeza a tiempo, vio a su amigo disolverse en chispas doradas, el brazo aún levantado en un último gesto. ¿Un adiós? ¿Una advertencia para huir? Petrovich, de pie en el porche de su casa, miraba las montañas lejanas, pensando en los chicos que se habían ido al lago. Fue entonces cuando vio surgir la luz hacia los cielos como una brizna de luz que atraviesa el amanecer. Sus ojos se llenaron de agua. Él entendió. Alguien se había quedado. La taiga permanecería en paz durante mucho tiempo. Días después, los equipos de rescate encontraron a Igor cerca de un pueblo, al borde del río. Agotamiento. El niño no podía formar oraciones coherentes. Los otros 4 fueron declarado perdido en el bosque. Estas cosas pasan, dijeron. Después. A partir de ese día nadie más desapareció sin dejar rastro en aquellas tierras. Pero en las noches silenciosas, cuando el viento susurra entre los pinos, algunos juran. Escucho voces que me devuelven la llamada. Y las piedras del claro, dicen, todavía brillan. Débilmente como un corazón que se niega a detenerse.